La escritura no es un producto de la magia, sino de la perseverancia. ¿No sería fantástico que cada vez que escribas un mensaje de texto, un correo electrónico, un post para tus redes sociales, un artículo de tu blog o simplemente un texto en tu ámbito profesional puedas conectar con las personas como si fuera arte de magia? Bienvenidos, bienvenidas, soy Walter Enciso y en este curso de redacción efectiva para profesionales independientes y emprendedores que estamos desarrollando de forma gratuita para desarrollar y mejorar tus habilidades de redacción, vamos a ver en este capítulo número 1, gramaticales, en la lección número 3, una estructura sencilla y básica de las oraciones, que es el verbo y el sujeto. Y en este momento te estarás preguntando, para. ¿Verbo sujeto no era sujeto predicado? Sí, exactamente. Pero aquí vamos a darle fundamental importancia a la clase de palabra que es el verbo como columna vertebral y como núcleo principal de la oración. Entonces, ¿qué expresa el verbo? Un juicio mental que contiene tanto al sujeto como al predicado. Si yo conjugo un verbo, el verbo leer, y digo leo, sabemos que automáticamente sabemos que estamos hablando de una persona en primera persona y que está leyendo. Es decir, contiene al sujeto y contiene la acción que realiza ese sujeto. Por un lado tenemos esa función del verbo. Por otro lado tenemos la función y un procedimiento sencillo para que vos puedas identificar en tus oraciones cuál es la estructura que estás utilizando. Es preguntarle a ese verbo que identificaste y que estás utilizando quién realiza la acción. En este caso, el niño jugaba al fútbol, preguntarle quién jugaba o quién jugaba al fútbol. Esa respuesta va a ser el sujeto de tu oración. De esta manera identificas las estructuras que estás utilizando al momento de redactar. Pero vamos a abocarnos en este momento al verbo. Vamos a tocar de manera superficial algunas cuestiones sencillas para refrescar tus conocimientos que ya tenés del verbo. El verbo es una clase de palabras que expresa acción, esencia o estado del ser. Eso es en cuanto a la semántica, lo que significa el verbo. En su función sintáctica dentro de la oración, se la utiliza para afirmar o para decir algo que realiza el sujeto, como definición. En cuanto a su clasificación, el verbo, según su significado, se clasifica en auxiliares, copulativos y predicativos. En cuanto a los auxiliares, la voz pasiva vamos a verla en la lección número 4, la próxima lección, un apartado particular para este tipo de perífrasis verbal, para este tipo de verbos auxiliar. Así que no te pierdas la próxima lección, activa la campanita, suscríbete para que puedas continuar con este curso de redacción y te puedan llegar todas las veces que subimos una lección. ¿Estamos? La voz pasiva entonces dejamos para la lección número 4. La perífrasis verbal es una forma que tenemos de eliminar algunos tiempos verbales. Por ejemplo, el futuro. Generalmente decimos voy a ir a la fiesta en lugar de decir iré a la fiesta. O decimos voy a llegar tarde en lugar de decir llegaré tarde. Entonces esas partículas voy a llegar forman parte de una construcción y a eso se le denomina perífrasis verbal. Decir con 3 palabras lo que podría decir con una, por ejemplo. Después tenemos los verbos auxiliares que vamos a verlos en un ratito más adelante. Los copulativos simplemente son nexos. ¿Qué significan nexos? Que unen tanto al sujeto como al predicado. Y son estas tres palabras que son verbos y que se lo utiliza como nexo del sujeto y del predicado. Ser, estar y parecer. El verbo ser da la noción de algo que no va a cambiar en el tiempo y el verbo estar obviamente tiene una noción diferente de cambio a través del tiempo. El permanecer implica un contraste o una comparación con algo similar. Así de sencillo sería esto del verbo copulativo y lo utilizamos mucho. Ojo, cuando te dicen estás muy wow, estás muy linda o estás muy lindo.
Porque el verbo estar significa que ahora estás lindo, entonces significa que después puedes llegar a cambiar esa, ese impacto que tenés. Soy. Entonces, cada vez que decís estoy, estás diciendo que eso puede cambiar. Esa es la noción del verbo ser, del verbo estar y diferencia con el verbo ser. Así que hay que prestarle mucha atención cuando te dicen por ahí, wow, que estás muy activo. Entonces quiere decir que por lo general no estás muy activo. O por lo general estás un poco lento o algo por el estilo. El verbo ser y el verbo estar tienen esa diferencia. Seguimos con el predicativo, que forma parte del núcleo del predicado. Y se clasifican en transitivos, intransitivos, reflexivos, defectivos y unipersonales. Nosotros vamos a tocar simplemente, únicamente, los verbos transitivos e intransitivos porque son los más utilizados por lo general en la redacción. Y se lo utiliza con esta diferencia, es decir, no es lo mismo decir mi jefe y yo hablamos, verbo intransitivo, ¿sí? Porque la acción del sujeto, mi jefe y yo, ¿sí? Termina en el verbo, no hay un complemento que cierre la idea se cierra simplemente con el verbo. Y decir, ayer hablé con mi hermana, que la acción del sujeto pasa por el verbo y decanta en un complemento. En este caso la idea se cierra con un complemento y es necesario para cerrar la idea, para que se comprenda. Casi todos los verbos pueden ser transitivos o intransitivos. Va a depender de cómo redactes y cómo utilices ese tipo de verbos dentro de tu redacción. Bueno, aquí tenemos los auxiliares y está compuesto por un solo verbo, el verbo haber. Las conjugaciones del verbo haber nos van a dar como resultado todos los tiempos compuestos de las conjugaciones del castellano. Todos los verbos conjugados en tiempos compuestos utilizan un auxiliar como el verbo haber. Ejemplo, el verbo saltar, he saltado, has saltado, hemos saltado, habías saltado. Se lo utiliza como auxiliar para poder dar esos tiempos compuestos. Esa es la utilidad del verbo auxiliar como el verbo haber. Otra clasificación muy utilizada, pero no como verbo dentro de la oración, porque dentro de la oración no funcionan como verbos, sino que tienen otra utilidad, son las formas no personales. Justamente al no ser personal, al no poder conjugarse y al no dar una acción del sujeto, dentro de la oración, cuando vos utilizás un verbo de este tipo dentro de la oración, no cumplen. Acordate, si encontrás verbos, por ejemplo, en infinitivo, en participio, en gerundio, no cumplen la función verbal que estuvimos viendo hace un rato. Solamente, y esto tenerlo muy en cuenta, solamente, vuelvo a repetirte, solamente los verbos conjugados cumplen la función de verbos dentro de la oración. Estas formas no personales del verbo cumplen la función, en el caso del infinitivo, de sustantivos. Los infinitivos están compuestos por tres formas. La forma ar, ir. Amar, temer, partir, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros encontramos una redacción, por ejemplo, el amar es divino, el verbo de la oración es el verbo ser, y amar va a ser un sustantivo. Y como sustantivo cumple la función de sustantivos dentro de la oración, es decir, puede ser el sujeto o puede cumplir otro tipo de puede cumplir otro tipo de función dentro de la oración que cumpla el sujeto. Puede ser modificador, puede ser, puede estar del lado del predicado. Entonces, todas las funciones que cumple el sujeto pueden cumplir un verbo en infinitivo. Amar, saltar, temer, salir, correr. Todos esos verbos de esa manera con la función de infinitivo dentro de la oración solamente cumplen la función de sustantivo y toman el lugar de un sustantivo, por lo tanto cumplen todas sus funciones sintácticas. ¿Okay? El participio, por su parte, puede cumplir la función de adjetivos o de adverbios. En el caso de los adjetivos,
lo podemos utilizar para acompañar al sustantivo. Y los participios generalmente están compuestos por la partícula ado, edo, ido. Entonces, los participios cumplen la función de adjetivo y si es que le agregamos la partícula mente, al final se transforman en adverbios. Felizmente, calladamente, por ejemplo. Bueno, el gerundio lo vamos a ver más adelante en un apartado diferente, en donde también vamos a tratar la utilidad del gerundio en los textos. Pero vamos a hacer un capítulo, una lección aparte para poder entenderlo mejor. Bueno, y por último, y esto sí, a grandes rasgos, tenemos las formas personales del verbo que son las que se conjugan y están compuestas por el indicativo, subjuntivo y el imperativo. El indicativo nos da la certeza, nos da algo que, real, certero, ¿sí? Son los que se utiliza para decir algo con firmeza, algo con convicción. Tienen 5 tiempos simples y 5 tiempos compuestos. Esto en la utilidad es muy sencillo de resolverlo. Que vamos a hacer análisis de texto más adelante, entonces ahí vamos a ir viendo cuáles son los tiempos y que generalmente, en todo tipo de texto, generalmente se utilizan los indicativos. En la oralidad, los subjuntivos que indican un deseo o un anhelo están siendo muy poco utilizados. Tienen 3 tiempos simples y 3 tiempos compuestos, pero para indicar deseo y anhelos y cosas relacionadas con esas dentro del texto escrito, se está utilizando construcciones perifrásicas para poder reemplazar al verbo en subjuntivo. Es decir, se utilizan varias partículas como la perífrasis verbal para poder reemplazar al verbo en subjuntivo. Y el imperativo es el verbo que da orden y solamente está en la segunda persona del singular y del plural. Es decir, puedo ordenar solamente a alguien más. Es sencillo. No me puedo ordenar a mí mismo y tampoco puedo ordenar a alguien que no existe acá, porque la comunicación es de 2 personas. Entonces solamente se le puede ordenar a la segunda persona, a la persona que está enfrente. Y simplemente tiene el imperativo se conjuga como orden. Cumplí tal cosa, cumplí con la tarea, estudiar, ordenar, correr, son órdenes. Esos son verbos conjugados en imperativo. Eso es en cuanto a una idea global de lo que tenga que ver con los verbos. Si tenés alguna consulta, pregunta referente a esto de las formas personales del verbo, para no hacer muy extenso este video, déjame en los comentarios y todo lo que vos me preguntes, si es algo necesario, vamos a trabajar en un video aparte, vamos a referirnos a las formas personales y a la conjugación verbal. Te puedo llegar a mostrar algunas técnicas para poder entender mejor y más rápido la conjugación verbal, pero como es una cuestión sencilla de resolver, al escribir nosotros y al utilizar el idioma lo resolvemos de manera casi práctica, lógica, por utilizar el idioma. Entonces, por esa razón no despliego una explicación mucho más específica. Simplemente es que entiendas cuáles son las clasificaciones de los verbos y cómo las puedes utilizar, cuáles son las que son de utilidad, cuáles no, como las formas no personales, que no son dentro de la oración verbos que puedas utilizar, y esto que son las formas personales y que son conjugaciones verbales, son las que vos utilizás generalmente para redactar tu estructura oracional. Por último, vamos a ver, para cerrar el video, vamos a ver el sujeto, que es más sencillo de entender porque el sujeto simplemente es el sustantivo. El sustantivo puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un objeto, puede ser un animal, una planta, ¿sí? Y está constituido el sujeto está constituido por el sustantivo o una construcción sustantiva.
el sujeto dentro de la oración puede ser expreso o tácito, es decir, puede aparecer dentro de la oración como el ejemplo que vimos al principio, o puede no aparecer en la oración como por ejemplo en el caso de ayer hablé con mi hermana, ahí no aparece el sujeto expreso, por lo tanto tenemos un sujeto tácito que lo entendemos por esa función primordial que tiene el verbo. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Cualquier consulta que tengas referente a este tema, me lo puedes preguntar. Y vamos a cerrar esta lección, que espero que te haya sido de mucha utilidad y que si existió o existe alguna pregunta que quieras hacerme referente a este tema para poder mejorar esa construcción oracional, lo puedes dejar acá en los comentarios. Y te lo voy a estar contestando en los comentarios, y si veo que hay algo que se pueda desarrollar, lo hacemos en un video aparte. El prejuicio es una carga que confunde. El pasado amenaza el futuro y hace inaccesible el presente. Hablando de la importancia de los verbos. Para que entendamos, cada vez que tenemos que hacer o que tenemos que desarrollar una actividad y empezamos a pensar, creer y afirmar que todas las personas están pensando algo de mí que solamente yo creo que es así, eso afecta tu avance, eso hace que te quedes donde estás y que no puedas desarrollarte como tenés que desarrollarte. Espero que te haya sido de mucha utilidad y nos estamos viendo. Te dejo el video anterior por si no lo viste para que tengas la lección completa, y si no, te lo dejo acá al curso desde el principio para que lo vayas, lo explores, lo tengas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video y te espero con muchas ganas.